Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Ya estamos aquí en el programa Debate y Controversia y como cada viernes me da mucho gusto poder saludarlos a ustedes a través de las frecuencias digitales de ADR Networks, así también como de Neptuno. Tengo el gusto también de poder saludar a mi amigo, el periodista William Yarmes. ¿Qué tal, William? Buenas tardes, noches. Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a los amigos que nos permiten acompañarles esta tarde. Pues sí, gusto saludarte, William, y como a todos nuestros amigos de este programa. Y también invitarlos a que puedan participar en las redes sociales de ADR Networks o de Neptuno. Estamos en Instagram y en Twitter en @enlazona0. Y bueno, William, pues vamos a comenzar porque pues hay bastante que platicar como cada tarde de viernes. Vamos a empezar con este tema, William, si me lo permites, por favor, el crecimiento exponencial de los homicidios dolosos en México, un tema que pues es bastante complejo porque pues no nada más abarca una sola entidad, sino son ahora sí que todas las entidades que conforman a este país y que cada entidad pues tiene un panorama totalmente distinto, William. ¿Cuál es tu punto de vista para empezar este debate y controversia, William? Bueno, mi punto de vista tiene, yo te diría que varias perspectivas. Una de estas perspectivas es todo lo que tiene que ver con la denuncia, digamos, ¿no? Es decir, habría que hacer una revisión. Bueno, es que son varias cosas. La primera revisión que habría que hacer es si están incrementando verdaderamente los homicidios o los crímenes, o lo que está aumentando son las denuncias que se hacen. Y esto suma otra variable. La variable que es muy inferencial y tiene que ver con la idea de si la gente tiene más confianza en el sistema de impartición de justicia y de procuración de justicia, y entonces por eso se acercan a denunciar o a solicitar o a demandar investigaciones y en su caso encontrar a los culpables y castigar. Ese es un lado. El otro lado es necesitamos ver cuáles son los indicadores o cuáles son las fuentes que dicen que se están incrementando los homicidios o los crímenes o lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras poner, este dato tiene muchas implicaciones, como ya te dije. Unas son estas inferenciales, que no sabemos, estadísticas, digamos, y las otras pues son políticas, ¿no? Porque depende quién organice la información y quién la publica. Ahora, si vamos a hablar de esta situación de el aumento de los crímenes y ese tipo de cosas, pues yo te diría que en promedio la tendencia de los últimos 25 años ha sido más o menos la misma. Y 25 años estoy hablando de los últimos 4 presidentes y medio, que llevamos ahora y los 4 anteriores, ¿no? Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera, ¿no? Creo que habría que analizar con mucho cuidado este tipo de cifras y qué es lo que le dicen a la población, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de personas que fallecen o que son asesinadas por cada millón de habitantes, por decirlo de alguna manera, y todo ese tipo de datos que a la estadística inferencial le gusta mucho? Entonces, mi querido Luis, mi comentario es que más allá de estar tratando de achacar la responsabilidad a un gobierno o de señalar como culpable a un gobierno por no poder controlar el tema de la violencia, creo que aquí tendríamos que revisar cuál ha sido históricamente el papel que ha jugado el Estado en la protección de los ciudadanos, en el cumplimiento de su labor como impartidor de justicia y como generador de la seguridad del país. Ahora, recordando a Slavoj Žižek en sus ensayos, estos 6 ensayos sobre la violencia,
también Zizek dice, no hay que olvidar que la violencia tenemos que analizarla desde sus orígenes. ¿Qué es lo que origina la violencia? Entonces, también tendríamos que ver en este tipo de violencia, los asesinatos, los crímenes perpetrados contra otras personas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿Por qué se dan? ¿Sí me explico? Y creo que también ahí tendríamos diferentes categorías, porque está la categoría, y no, yo no las conozco todas, pero está la categoría, lo voy a decir de esta manera, del crimen doméstico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando hay problemas en la misma casa, en la misma familia, en el mismo grupo social, que no tiene nada que ver con la delincuencia ni nada, sino que tiene que ver con la diferencia de problemas y la incapacidad para resolverlos, ¿no? Eso es una, porque está claro que la violencia es generada por la ignorancia y por la carencia de herramientas para poder enfrentar la frustración y para poder enfrentar el enojo y para poder enfrentar todo lo que se genera cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Está el otro crimen, el crimen que se da en la sociedad, que tiene que ver con el asaltante que en la calle, al no obtener lo que quiere o al ponerse nervioso, tú dilo, tú nómbralo como quieras, la cantidad de variables también es muy grande, que cuando no le sale bien su plan, pues entonces no le queda otra más que matar a su víctima. Y la otra, ¿no? Todo lo que deriva de lo que se conoce, y acuérdate que esta palabra yo la tomo con mucha reserva, de lo que se conoce como crimen organizado. Y el crimen organizado implica las venganzas, las presiones, la extorsión, pero también significa la lucha por un territorio, también significa acabar con tu competencia, y por ahí también se suman otro tipo de crímenes que tienen que ver con los crímenes de quitarte de encima a ese que es contrario a ti, ideológicamente o como tú quieras verlo, ¿no? Eso también suma, y como esos, digo, seguramente un experto se estaría riendo de mí por lo que estoy diciendo ahorita, porque pues evidentemente yo me estoy quedando muy corto en este análisis, ¿no? O sea, y además yo creo que la entrada o salida de un presidente no necesariamente determina o frena de tajo o corta de tajo el ritmo y la dinámica y la tendencia que trae la violencia. ¿Sí me explico? Sí, William. Muy interesante lo que dices, amigo. Ahora sí que tomé unas gráficas que fueron compartidas el día de hoy de la fuente Research, la cual pues me gustaría pues ahora sí que debatirlas contigo. Tú comentabas, ¿no? Digo, a lo mejor tienes otras fuentes, esta es tan solo una, que más o menos hay una estabilidad. Yo en las gráficas que estoy ahorita pidiendo a la producción poner, veo un aumento. Obviamente hay un crecimiento poblacional y por ende, pues, los delitos aumentan. Pero si vemos los, digamos, homicidios dolosos a partir, digamos, de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha, hay un incremento obviamente más potencial desde Calderón, Peña Nieto, y ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta gráfica, ¿cómo la ves, William? Bueno, a mí, yo tengo muchas, mira, no tengo sospechas, yo tengo muchas dudas, Luis, porque ¿a quién se le ocurrió correlacionar la variable presidente con la variable homicidio doloso? O sea, eso es para empezar, ¿no? O sea, tú tienes una gráfica ahí, tienes un plano muy interesante que arriba le pone a los presidentes, ¿no? Como si el presidente fuera el único responsable. Yo pondría otro tipo de cosas. Digo, si lo vamos a hacer así, ¿no? Tratando de darle la razón a TR o T-Research. Si les vamos a dar la razón, entonces habría que poner quién era el procurador o el secretario de seguridad, cuántas fuerzas armadas había, bueno, más que fuerzas armadas, cuántos cuerpos de seguridad había en el país, cuál era su función, y si quieres también podemos sumar la variable de qué partido gobernaba cada estado, ese tipo de cosas. Ahora, a mí me parece muy peligroso y muy arriesgado poner o suponer dos plantillas, ¿no? Es decir, la plantilla de la gráfica y la plantilla del presidente. Porque, ¿qué te está diciendo eso? A mí lo que me dice, independientemente del presidente que esté, es que tienes que preguntar cómo se estaban midiendo los homicidios dolosos, cuál era la métrica, cómo ha cambiado, y ya eso ya lo dije al principio, cómo ha evolucionado la denuncia en el país. ¿Es más fácil, es más difícil? ¿No? ¿Cómo está pasando? Y la otra, una cosa que a mí me queda clara y no es propia de México, es que la sociedad
se está volviendo más violenta en general. O sea, la sociedad en Occidente, y yo te diría que en una parte muy importante del mundo, ahora tiene un carácter mucho más violento. La gente está mucho más sensible. Hoy somos más conscientes del nivel de carencia que existe y de las dificultades que enfrentamos cada vez más para poder alcanzar nuestras metas. Entonces, a mí me queda claro, eso es una conclusión a la que yo llego después de llevar años revisando este tipo de estadísticas sin pensar en el presidente y el procurador y el secretario y etcétera, en donde lo que estoy viendo es que la sociedad en general es más violenta. ¿Por qué? Porque se está elevando el nivel de frustración y de decepción que tiene la sociedad. Y esto es en todas partes del mundo. Antes, y si quieres lo voy a manejar desde esta perspectiva tan pueril y tan pedestre, pero antes tú decías en la esquina, va un tiro derecho, e iba un tiro derecho, ¿no? Sí. Y cuando estabas en el suelo, tu contrincante se paraba y te decía, ¿ya estuvo o quieres más? Y hasta ahí se paraba. Ahora no se detienen, primero te montonean, y segundo, y estoy hablando de lo más popular, de lo más mediocre, así, lo más superficial, lo más lo más simple, barrio. Lo más simple, lo más simple, ¿no? O sea, te digo, lo más pedestre. Entonces, y ahora te montonean y van contra ti hasta matarte. ¿Me explico? O sea, algo está pasando ahí, una exacerbación de la violencia, una exacerbación también del miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionamos de esta manera? Tenemos que tratar de entender al ser humano. ¿Por qué somos tan salvajes a la hora de pelear por algo, ¿no? Que además la mayor parte de las veces cuando peleamos por algo no tiene sentido, porque aquí en México es muy famoso el ¿qué me ves, güey? Y a partir de ahí te rompes la boca con quien sea. Pero ¿de dónde surge eso, por el amor de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Hay una cultura de la violencia y del terror, William, desgraciadamente. Pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Sí. Vimos la violencia en el sentido de cómo está desatada y lamentablemente, pues yo no voy de acuerdo que incluso los medios de comunicación pasen, ahora sí que blureado en la imagen, pero yo no voy de acuerdo a que pasen ejecuciones, William, porque violencia, a mi parecer, trastorna, puede traer grandes consecuencias e incluso violencia llama más violencia. El hecho de mandar mensajes a través de los medios de un grupo criminal a otro grupo criminal, pues es de tomarse en cuenta para que los propietarios de los medios de comunicación pues lo evitaran, porque ya que el gobernación pues no, realmente por la libertad de prensa, pues no lo hace, William, pero pues creo que esto es muy, muy, muy peligroso y que desgraciadamente lo vemos como si fuera una noticia común y corriente, como si viéramos la noticia de deportes, de cultura, de espectáculos, así vemos las noticias de este tipo, William. Sí, desde hace muchos años se ha normalizado todo lo que pasa en los medios de comunicación, sea positivo o negativo, bueno o malo, habrá que ver quién lo juzga, se normaliza porque se hace común, se hace público, se extiende, y como está tan presente durante tanto tiempo y con una intensidad, con una frecuencia tan alta, se normaliza y entonces ya nos parece que es algo regular, que es algo que ocurre, y el problema es que eso nos hace interpretar la realidad de manera errónea. Tú mencionaste tres conceptos que me parece que son muy interesantes, pero creo que van separados. Uno es la violencia como un fenómeno social, como la consecuencia de el afrontamiento, es la consecuencia de la falta de mecanismos de afrontamiento de la sociedad ante la realidad que le aparece. Esa es una, ¿no? La violencia como un fenómeno social. El otro es el terror, pero cuando tú hablas de una cultura de terror, eso tiene que ver con una construcción semiótica que hacen los medios de comunicación y que también va construyendo la sociedad. ¿Sí me explicó? Porque la sociedad se imagina lo que quiere. Cada quien imagina lo que quiere. El problema es que estamos muy manipulados y alienados en mucho sentido por lo que vemos en los medios de comunicación. Y ya hemos visto aquí que es importante ver cuáles son esos medios de comunicación, de dónde viene la información, cuál es el origen, quiénes son los dueños de los medios y a qué intereses obedecen. Entonces, y ahí se junta lo otro. ¿Qué es lo que normalmente vemos? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que la gente está, a qué es a lo que la gente se está exponiendo con tanta regularidad? ¿Sí me explico? Porque
a mí me preocupa que haya este tipo de construcciones de imaginario colectivo en donde parezca que somos un país hiperviolento, terrorífico. O sea, el hecho de que yo diga que la violencia ha venido creciendo tiene que ver con que hoy cada vez vemos más muestras o más manifestaciones de falta de mecanismos para enfrentar la realidad, para tolerar la frustración y enfrentar el fracaso. A grandes rasgos, ¿sí me explico? No estoy diciendo que hoy cada vez tú y yo y nuestros compañeros en producción sean más enojones, no, porque eso es una cosa muy absurda. ¿Sí me explico? Entonces, pero el problema es que cuando ponemos todo en el mismo nivel, cuando pareciera que todo es exactamente lo mismo, que estamos hablando de lo mismo, pues entonces ya no podemos hacer diferencias, ya no podemos distinguir entre una cosa y otra. Entonces, aquí yo no nada más quiero responsabilizar a los medios, porque los medios son eso, son medios, son el canal, son los canales. El problema es cómo se maneja la información, quién la presenta y qué es lo que nos están tratando de comunicar. A ver, ahora yo te la volteo, mi querido Luis. Esta gráfica que estamos viendo ahorita, homicidios dolosos, 34 meses de gobierno. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es tu Entiendo interpretación? perfectamente que tiene una tendencia en el momento que cruzas a los presidentes con la cuestión de la información de homicidios dolosos, pues da a entender, tiene un objetivo para ti, el hecho de demostrar que López Obrador, pues hay más homicidios, hay más violencia en el sexenio. Cuando tú comentas que no sabemos ni los instrumentos, no sabemos la metodología aplicada al universo, tantas cosas que son importantes para razonar los datos que te arroja una encuesta. Aunque el dato duro, si lo tomamos como tal, ahora sí que el crecimiento exponencial, que es el tema de este segmento, es de llamar la atención. Y no es necesario tener la encuesta ni la gráfica. Pero con a ver, el número nos damos cuenta. Déjame interrumpirte y déjame preguntarte. ¿Qué es lo que te llama la atención? O sea, aquí lo importante es el análisis que te detona esta gráfica que tú estás, o estos datos que tú estás presentando. Tú subrayas un crecimiento exponencial. Ok, está bien. Yo lo que estoy tratando de hacer es otra vez regresar al origen y tratar de desmenuzar. Hay un crecimiento exponencial, pero ¿a qué se debe el crecimiento exponencial? Y ahí por eso desde el principio te dije, hay muchas variables. ¿Cómo se ha estado midiendo ahora? ¿Quién lo mide? Ahora se cuenta diferente que como se contaba cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, porque al final el gran problema, mi querido Luis, para mí el gran problema es que la gráfica siempre ha ido para arriba. Ese es el problema. ¿Sí me explico? Ahora, acuérdate que aquí los números son muy engañosos porque yo puedo diseñar una gráfica a mi conveniencia. No sé si me explico, por eso yo te pregunto qué es lo que te llama la atención, qué estás tratando de decir. La estadística puede ser manejada de acuerdo a como tú la ejecutes, pues te va a dar lo que quieras que se arroje, ¿no? Esa es la realidad. Así es. O sea, mira, a mí lo que me llama la atención, William, y por eso propuse el tema contigo para llevarlo, porque a mi parecer sí hay un crecimiento a partir de la gestión pública de Felipe Calderón Hinojosa, hay un incremento demasiado brusco. Entiendo perfectamente que a lo mejor con Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada, no había ni siquiera, no se utilizaban los instrumentos adecuados, que a lo mejor no se hizo la tarea bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también me llama la atención el hecho de tu pregunta, de tu inquietud, en el sentido de, oye, pero a mí me llama la atención esto de por qué cruzan los homicidios con los sexenios. De entrada, ahí también entiendo esta parte que pues es como sospechoso, ¿no es la palabra? Y otra cosa que tú acabas de mencionar ahorita, Luis, cómo se dispara, por decirlo de alguna manera, el número de homicidios dolosos a partir de Felipe Calderón, a mí no me sorprende porque el lenguaje de Felipe Calderón fue el de instalar al país en una guerra contra el narcotráfico. Yo creo que este pobre tipo ni siquiera entendió el manejo de sus palabras y lo que significaban y la repercusión que iban a tener, hablando de una guerra contra el narcotráfico, que además nunca he visto una guerra más fracasada y más perdedora que esa, ¿no? O sea, la verdad, y más hipócrita, además, y mucho más hipócrita, porque si le preguntamos a su hermana qué piensa de eso, yo creo que le va a decir a su hermano, ay, Felipito, del Espíritu Santo, Calderón, Hinojosa, etcétera, etcétera. Ay, la verdad es que
pues te pasaste de listo y nos andan descubriendo a todos nuestros tejes y manejes, ¿no? Entonces, yo por eso digo que hay que ser muy cuidadosos con el cruce de variables y la correlación de variables, porque pues no, yo creo que no son dependientes. No lo sé, a lo mejor me gustaría hacer una investigación en ese sentido, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que sería muy que, interesante ajá. hacer una investigación a fondo para descubrir qué hay atrás de todas estas investigaciones, entre comillas, y cuál es la realidad, cuál es el terreno en el cual estamos situados y cuál es el que fue en el pasado, ¿no? ¿Cuál Sí, mira, ¿sabes cuál es el problema, Luis? Es que detrás de toda esta información que se presenta, nunca exponen o nunca expresan las hipótesis con las que desarrollaron esa investigación. O sea, ¿qué estás tratando de decir? ¿El presidente o los presidentes son responsables del aumento de la violencia? No, bueno, pues si lo pones así, probablemente la gráfica cuando la cruces te va a decir, no, pues sí, en mi gráfica de contingencia me dice que sí, que el presidente es el culpable. Bueno, pues depende del criterio, depende de la medición, insisto, y depende de quién está manejando la información. Yo no creo que todo recaiga en la figura del presidente. Yo diría más bien, analicemos la época, analicemos el momento, qué pasaba durante Carlos Salinas de Gortari y todas las demás variables que hemos venido hablando y de ahí en adelante, ¿no? ¿Qué pasa con Zedillo? ¿Qué pasa con Calderón? Bueno, ¿qué pasó con Fox? ¿Qué pasó con Calderón? ¿Qué pasó con Peña Nieto? Etcétera. ¿Y qué está pasando con López Obrador? ¿No? Porque ahora resulta, o sea, hoy se cuenta más este tipo de datos, que no sé al final qué aportan. Es decir, ¿qué información le dan a la sociedad y qué uso le pueden dar a esa información los ciudadanos en general? Tú hablabas de la cultura de terror, pues probablemente lo que pasa es que la gente le dé miedo, ¿no? Yo tengo conocidos que no quieren salir de su casa, que viven en el norte del país y que no quieren venir a México porque les da miedo transitar por las carreteras de este país. Entonces, a ver, ¿por qué? Ah, pues porque dicen que la cosa está de la fregada, así dicen, ¿no? Sí. O porque está muy peligroso todo. Bueno, pues yo no sé si de verdad esté tan peligroso todo, porque yo veo que hoy, y perdón que hable nada más de esta percepción que parece bastante pueril, pero yo veo una recuperación de la normalidad que teníamos antes de la pandemia, porque la gente está en la calle. Y yo, la verdad, Luis, en los recorridos largos que hago, perdón por ser así tan simple, pero yo no escucho ni un solo disparo, en todo lo que ando en la calle y en todo lo que voy y vengo. Y mira que mis recorridos son bastante largos y voy a diferentes colonias en la ciudad. Y pues no, la verdad es que no estoy escuchando. Ya subiéndome, sí. Ajá. Perdón. No, síguele. O sea, creo que ya quedó claro lo que yo quiero decir. Sí, de que, pues, no, ahora sí que es mucho lo que se dice y poco lo que se ve. Hablando de este tema, ya subiéndome al camión de que ahora sí que tú ofreces, ¿cómo tú percibes el ataque a la discoteca Baby O de Acapulco? ¿Es parte de este instrumento de los medios para crear alarma y temor? Como todas estas campañas, bueno, William, que son generadas, tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Tú no ves la violencia, pero es chistoso ver cómo en puntos específicos como Guerrero, como Acapulco precisamente, hay como una constante en los medios de estar duro y duro, hay violencia, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. ¿Cuál es tu punto de vista, William? A ver, son dos cosas. Una cosa es la realidad, o una cosa son los hechos como tal, y otra cosa es este mundo parafernálico que hacen los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación hoy, peor y más que nunca, están en una dinámica de sensacionalismo y de amarillismo, de neurosis que ni ellos mismos se aguantan, la verdad. O sea, me parece deleznable y me parece terrible, criticable, de lo más abyecto, la forma en la que los medios de comunicación están manejando la información. O sea, no hay un día que no hablen de violencia, como si de verdad fuera lo único que pasara en el país, de asesinatos, de violaciones. A ver, yo no estoy diciendo que se oculte la realidad, nunca he dicho eso, ahí está. La realidad ahí está y cualquiera que tenga ganas de investigar lo va a encontrar. Pero que solamente estemos hablando de esto como si fuera lo más importante que ocurre en el país. O sea, Luis, perdóname, pero no. Entonces, esa es una parte. La otra es la realidad. Yo no sé si el Baby O siga siendo el Pocholo. Creo que ya no va. El Pocholo era de las de la vieja generación del News y del Vogue y de todas esas. Él era el dueño del Vogue, el que se quemó ahí en el eje 10 y nadie dijo nada cuando se quemó el Vogue. Nadie dijo que había sido una... Pero digo, perdón, los jóvenes centennials y millennials no tienen ni la menor idea de lo que estoy hablando, pero el Vogue era una discoteca tan famosa como el Baby O,
de los años 80 y 90 y se quemó, también se quemó y nadie dijo nada, la gente nada más dijo, uy, se quemó el Boj y pues ya tuvimos que dejar de ir al Boj, que luego se convirtió en este centro, en el Premier, ¿te acuerdas? Y luego se convirtió en otras cosas. Bueno, pues era un lugar ahí muy famoso, era una discoteca famosísima de aquella época, estaba también, había otros, ¿no? Estaba el News, que después estaba por ahí cerquita, en el norte estaba el Magic Circus, y mira, se quemó y nadie dijo nada, ¿no? Con el Boj. Y ahora es interesante, ¿no? Fíjate, hay que analizar las cosas desde esta perspectiva. ¿Qué significa el Baby O y para quién significa algo el Baby O? El Baby O es un antro, Luis, es un antro, ¿no? ¿Cuánta gente crees que desde 1973 a la fecha lo visitó? ¿Cuánta gente lo conoce verdaderamente? Porque además eran repayazos para dejarte entrar. Sí, era ¿no? muy o sea, difícil. Azael era, híjole, ahí estaba Azael, que era un negro grandote, gordote. Yo después te platico esa historia, porque yo tuve discotecas. Vamos, está padre sí, no, sí, o sea, yo me sé la vida nocturna, yo conozco la vida. A ver, te estoy hablando con conocimiento de causa. Yo tuve discoteca alguna vez en mi vida. Yo fui socio con otros 2 amigos, tuvimos una discoteca que en su momento fue famosa, y nosotros la manejamos, y etcétera. Y yo trabajé muchos, bueno, no muchos, pero trabajé varios años de noche, porque me parece un mundo muy interesante y es la verdad muy divertido y es muy dinámico y siempre es diferente y además genera lana y además es divertido, ¿no? Es eso. Pero no quisiera concentrarme en eso porque se va a convertir en una cuestión anecdótica, ¿no? Te puedo platicar eso y te puedo platicar otras cosas que viví cuando tuve una banda. Yo tuve un grupo y en ese grupo girábamos y tocábamos en las noches y etcétera, etcétera. Entonces, eso luego te lo cuento si quieres. Pero para efectos de esto que estamos platicando, el Baby O no representa nada a menos de que los medios quieran que represente algo. ¿Cuánta gente conoce el Baby O? ¿Cuánta gente realmente fue al Baby O alguna vez en su vida? El 1% de la población, es más, pues ahora, me estoy yendo muy grande. No, es muchísimo. Ahora, porque además siempre iban los mismos, hombre. Siempre eran los mismos artistas y los mismos, porque no dejaban entrar a cualquiera. Por eso te estoy hablando, estoy recordando a Azael, que era el cuate que estaba ahí en la puerta, ¿no? Un tipo ahí enorme que, pues, si no lo conocías, olvídate de entrar, a menos de que te mocharas, ¿no? Porque así es como funciona la puerta del antro. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿A qué voy, mi querido Luis? Para saber cuál es la verdad de las cosas, tendríamos que sentarnos con los dueños del lugar para preguntarles a ver en qué estabas metido, cuáles eran los problemas que tenías, ¿por qué mandaste quemar tu lugar o por qué te lo quemaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí me explico? A ver, a ese nivel, mi querido Luis, si tú sabes que tienes algún problema o te estás metiendo en algo y conoces, porque además tú eres un generador de recursos muy importante para el municipio, ¿tú crees que los dueños del Baby O no estaban en buena relación con el gobierno municipal de Acapulco? Desde 1973 sí, ¿no? Hasta el día de ayer. O sea, mira, según las entrevistas a Eduardo Césarman, él se quejaba del ayuntamiento. Lalo Césarman, claro, ya se me ha olvidado el nombre, perdón. Porque no los ayudaron, porque no entienden, o sea, ellos no, las declaraciones que dan que no han tenido, pues, extorsiones, cobros de cuotas, nada, ¿no? Y que no llevan 15 meses cerrados, iban a abrir en diciembre, ¿no? Como tú lo indicas, el 28 de diciembre, el martes 28 de diciembre de 1976, inició ese antro que tiene 4 décadas y media. Lo vimos el tema en imagen pública por lo que representa el ícono que representa para el puerto guerrerense. Aquí lo que me llama la atención es, por un lado, que no hay como una parte que pues ate al crimen organizado, ahora sí que no te gusta el término, pero bueno, lo voy a utilizar, el crimen organizado, y que no fue un cortocircuito, porque incluso la autoridad del ayuntamiento había dicho que había sido un cortocircuito. Hoy en los medios circula un video en el cual pues se ven a 3 individuos que entran, golpean al guardia. Pero desde el principio, en la discoteca, desde el principio, ¿no? Se sabía que lo habían incendiado. Yo no sé por qué dijeron eso los del municipio de Acapulco o qué estaban inventando. Mira, de hecho, yo creo que este es un tema, ¿cómo decirlo? A ver, la dimensión de este tema puede ser tan grande como tú quieras, pero no va a ser impactante de ninguna manera, ¿no? O sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, el Baby O no es el emblema de Acapulco. O sea, no es Acapulco el Baby O, de ninguna manera. Son muchas cosas, pero digo, románticamente, pues así le dicen
los comunicadores y también algunos ciudadanos. Ah, bueno, es que eso es lo que te acabo de decir de este manejo parafernálico, no sé si se diga así, que hacen los medios, ¿no? O sea, ahora todo el mundo está triste porque alguna vez lo dejaron entrar al Baby O y que entonces se creen mucho porque lo conocieron y estuvieron ahí. No formas parte de nada por haber ido al Baby O. Claro, no, de verdad. No formas parte de nada. O sea, te digo que a mí me parece que este es un tema que nada más distrae, nada más distrae. Un distractor. Mira, antes de ir al corte, William, si me lo permites, sí. Nuestro amigo Bon Yorkie dice: hola, un gusto encontrarte, William Yarmes. Hola, qué gusto. En que sea tiempo de regular los contenidos en cuanto a violencia en cine, TV, plataformas y otros sitios, porque la masa es lo que consume, lo que más consume, y eso empieza desde casa. Por otra parte, es lamentable ver en la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 que muchos ciudadanos hayan hecho caso omiso por la ignorancia o arrogancia y apenas vayan a preguntar por la primera dosis. Saludos. Pues esta es la viva voz, William, de quien ve Debate y Controversia. Regresamos después de una pausa. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí, William, en Debate y Controversia. Bueno, otro de los temas que pusimos aquí en la mesa fue el hecho de los cambios que se aproximan en cuanto a la recaudación fiscal. De entrada, ¿cómo entender este punto? Porque llama mucho la atención la información de que quiere Hacienda pues dar de alta a todo aquel que cumpla 18 años, así como la misma Secretaría de Hacienda pues está utilizando varios mecanismos para que pues todo, ahora sí que toda transacción, la mayor parte de las transacciones sean reportadas y pues generen un impuesto. William, ¿cómo entender esto para digamos, pasar al tema del Banco Bienestar? A ver, en el poco entendimiento que tengo yo de estas cosas, lo que el gobierno dijo es que todos los ciudadanos deben de tener un RFC, es decir, un registro federal de contribuyentes. Pero tener un registro federal de contribuyentes no es otra cosa más que tener un dato para que tú puedas estar en el padrón y no necesariamente para que pagues impuestos, sino para que en algún momento dado ese sea un instrumento para que tú puedas recibir algún tipo de beneficio o algún tipo de cantidad o de derecho al que te hayas hecho acreedor. Voy a tratar de explicarme. Hay una cantidad muy importante de asalariados que pagan sus impuestos directamente, son cautivos, y hay muchos asalariados en este país que ganan 2 salarios mínimos y que no están obligados ni siquiera a hacer una declaración y que no pagan impuestos. ¿Sí me explico? O sea, son varias cosas. Sí. Te lo voy a decir en lo que me ha ocurrido a mí con el manejo del personal que yo tengo. Hay compañeros que han tenido, por ejemplo, durante muchos años, han venido pagando su crédito de Infonavit. Normalmente, cuando terminas tu crédito, cuando terminas de pagar por la forma en la que se hacen las operaciones y los cálculos, normalmente te queda un excedente, tienes saldo a favor. Y ese saldo a favor te lo regresan inmediatamente al terminar tu crédito, solamente son unos días, te regresan tu crédito, pero para que te puedan regresar tu crédito no solamente basta con que tengas una cuenta bancaria, debes de tener como requisito un registro federal de contribuyentes. ¿Sí me explico? No tienes que pagar impuestos por eso, no tienes que declararlo, no tienes que hacer absolutamente nada, automáticamente te lo devuelven y ya se acabó, pero tienen que registrar, además de tu CURP y además de tu número de seguro social por el Infonavit, tienen que registrar esta parte, es un requisito. Eso no significa que automáticamente Hacienda un día te vaya a mandar un requerimiento o un aviso y te diga, oye, necesito que vengas a pagar mis impuestos. Pues no, porque esas personas están o exentas o son cautivos y no tienen que declarar. ¿Sí me explico? Esa es una parte. Sí. O sea, ese es un objetivo del gobierno, que tiene varios. Un objetivo es que todo el mundo tenga este elemento identificador. Otro objetivo, claro que siempre ha sido, no ha habido un gobierno en la historia de la humanidad, no estoy hablando nada más de México, no ha habido un gobierno, llame del tipo que sea, tripartita, funcional, democrático, como quieras, no importa, que no busque ganar más de los impuestos de la gente. El gobierno de México necesita recaudar más, porque si no, no le alcanza, porque son muy malos administradores y no saben encontrar instrumentos de recaudación. Entonces, todos los gobiernos, uno de sus objetivos es recaudar más. Entonces, bueno, el presidente lo que quiere hacer,
y sus asesores y sus ayudantes y la gente del SAT, lo que quieren hacer ahora con este nuevo régimen de confianza es invitar, es estimular a la gente. Esto apenas es una iniciativa, que quede claro, ¿eh? O sea, el régimen de confianza ni siquiera se ha aprobado, pero ahí está como un esquema posible para que la gente lo ponga a consideración. Si tú ganas hasta 3,5 millones de pesos al año, puedes optar por pasar al régimen de confianza. ¿Qué es el régimen de confianza? Que vas a pagar impuestos solamente por lo que vendes, solamente por lo que facturas. Entonces, lo que están tratando de hacer es que los informales, de alguna manera, y que eso me da mucha risa, me parece muy ingenuo, que los informales lo que quieran es decir, bueno, sí, entonces me voy a pasar al régimen de confianza, porque ya nada más yo voy a decir que gano tanto al año y voy a pagar sobre eso. Porque quiero decirte, mi querido Luis, que los índices o el porcentaje que se va a cobrar de lo que ganas es muy bajito, va del 1 al 2.5% de tu ingreso anual de ventas, ¿sí me explico? Entonces, si tú ganas, fíjate, si tú ganas 50,000, 500,000 pesos al año, vas a pagar el 1%, creo que son 500 pesos, eso es lo que vas a pagar. 500 pesos. Entonces haces tu declaración, pagas 500 pesitos y ya estás en orden con Hacienda, ¿no? Y así, este es un rango, ahí está el rango, ya te dije, hasta no sé qué cantidad y termina con 3,5 millones de pesos. De ahí en adelante entras al régimen normal de incorporación y listo, ¿no? Y hay otro tipo de, ¿cómo se llaman? De categorías o de apartados, ¿no? Entonces, tratando de responder a tu pregunta, mi querido Luis, pues es un intento más del gobierno por ver si logramos convencer a los informales y a las personas que no están regularizadas o a las personas que no están cautivas, pues a ver si los convencemos de sumarse, que al parecer hay como, no me hagas caso, deben de ser como 10 millones de personas o de personas físicas que andan por ahí y casi son 2.7 millones de personas morales que están en esta situación, que pueden optar por el régimen de confianza para garantizar el pago de impuestos, la declaración y listo. Hay que esperar, Luis, porque lo están analizando, hay que ver si funciona, hay que ver si les gusta, no lo sé, vamos a ver. Hay una cultura, William, en México muy arraigada, no sé qué pienses de ello, de pues no declarar, de evitar pagar impuestos, William. Obviamente, pues la economía para la mayor parte de los mexicanos no es la idónea, pero también hay como ¿cómo te diré? Un beneplácito en el sentido que dicen en las colonias, ¿no? Puro billete limpio, ¿no? Que no declaran, refiriéndose a que no declaran impuestos. ¿Esta cultura está muy arraigada, William, para ti? Sí, pues si la mitad de la fuerza laboral en México es informal, pues claro que está muy arraigada y claro que lo que busca la mayoría de las personas es evitar o, en el caso ilegal, porque evitar no es ilegal, pero evadir sí, evadir está tipificado como un delito. La evasión de impuestos incluso puede llegar a pena corporal, pero evitar no, porque cuando tú haces una deducción de tus gastos, estás evitando pagar algunos impuestos porque los estás comprobando, ¿no? Estás, digamos, emparejándote con el gobierno cuando le dices, a ver, yo ya gané todo este dinero, pero también pagué todo este impuesto, entonces ya estamos a mano o tengo saldo a favor o etcétera, ¿no? Lo que todos los contribuyentes que son cumplidos hacen cada mes y cada año, ¿no? Cada mes tienes que hacer tu declaración y luego tienes que hacer la famosa DIOT, declaración informativa sobre otros proveedores, no me acuerdo cómo se llama, y luego tienes que hacer también tu declaración anual, ¿no? Y eso, los que lo hacen, saben todo lo que significa y lo que hay que estar trabajando todo el año para evitar pagar una cantidad de impuestos que después te puede desbalancear en tus finanzas. Pero evadir es algo que también se hace. Mira, en la ley del outsourcing, que no se llama así, pero que todo el mundo conoce como eso, la ley del outsourcing tiene que ver precisamente con eso, con evitar que se sigan manteniendo las empresas fantasma, que se sigan manteniendo estos esquemas de facturación, de compra y venta de facturas, porque realmente estaban cometiendo delitos enormes en términos de cantidades. O sea, era una práctica común que la gente vendiera facturas. Ahora, y esto estoy hablando a todos los niveles, mi estimado Luis, no nada más
a un nivel local o a un nivel micro o mediano, no, las grandes empresas, las macroempresas en este país, los grandes contribuyentes, pues que son los que más están enfrentados o los que más les favorecen este tipo de esquemas. Porque al final, mira Luis, si tú quieres como un contribuyente normal, si tú quieres comprar una factura, no te conviene, porque de todos modos acabas pagando. Tienes que pagar los impuestos de la factura, porque el que te vende la factura, pues por eso te la vende, porque gana dinero, pues te van a cobrar ahí una cantidad importante, dependiendo tus necesidades. A lo que voy, tratando de ser más concreto con lo que tú preguntaste, sí hay una cultura de no pago, porque también hay una cultura, y es una cultura, de no hacer que los impuestos trabajen y que se vean los resultados en la sociedad. Ese es el gran problema de toda la vida. Y esto es histórico, Luis, desde que se creó el concepto de tributo o el concepto de impuesto, ¿no? En la época feudal, tú pagabas un tributo para que el señor feudal te protegiera y te dejara trabajar y que pudieras vivir dentro de sus dominios, ¿no? Para que estuviera garantizada tu seguridad. Bueno, toda proporción guardada ha venido evolucionando el concepto. Hasta los aztecas, hoy pagas impuestos para que el gobierno cumpla con su trabajo, con su obligación. Pero como no cumple, pues entonces la sociedad no quiere pagar. Es el pleito de toda la vida. Es un gran problema porque, como tú lo dices, ¿no? Es un gobierno que no sabe administrarse y que aparte, pues que no la cumple, gente... No cumple. Pues sí, cumple que no da seguridad, que no tiene buenas calles, y no nada más de esta administración, como tú bien lo dices, desde pues décadas, ¿no? Realmente pagan, el que paga bastante y pues no ver los resultados, ¿no? Pues sí, ahí yo creo que, mira, el esquema, por lo que yo he visto del esquema, me parece interesante. Yo creo que sí estimula el pago de los impuestos, pero vamos a ver si la gente se convence de las bondades y también vamos a ver si los responsables de autorizar esta iniciativa se convencen de también las bondades y las fortalezas y de las oportunidades que representa un esquema como este. Mientras tanto, mi estimado Luis, cada que tú consumes, estás pagando IVA, por eso ni te preocupes, ¿eh? O sea, al gobierno le sigue entrando lana, más todos los derechos de los que no nos enteramos, como las casetas, las multas, los prediales, todos los impuestos que hay en México, que son, bueno, una cantidad muy interesante. Y estamos hablando de los federales, faltan los impuestos locales, ¿no? Es decir, los contribuyentes cada vez vemos cómo nos van exprimiendo más y más y más y más para que el gobierno pueda seguir haciendo, pues, de las suyas, ¿no? Porque tampoco creo que les paguen muy bien a todos los empleados del gobierno, ¿eh? Claro. Oye, William, y también pues vamos a cambiar el tema, hablar del Banco del Bienestar. Ajá. Pues ahora sí que muy ambicioso de parte del presidente en el sentido de, está bien, bueno, ahorita te voy a escuchar tu punto de vista, está bien una nueva opción, pero quiere que este banco pues crezca demasiado rápido, que incluso los connacionales en Estados Unidos manden el dinero a través de este banco, que también lo que se busca es que todos los empleados federales pues utilicen este sistema. Y pues aquí de entrada, si yo pongo todo lo que implica este dinero que se le paga a los empleados del gobierno, pues de entrada yo pienso que sí va a ser fuerte. Lo de Estados Unidos se me hace realmente muy ambicioso y creo que lo que me llama la atención, hemos hablado del gas bienestar, Banco del Bienestar, el proyecto también de la aerolínea y del bienestar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista para empezar esta plática, este debate sobre este proyecto ya hecho realidad el presidente López Obrador? Pues mira, con todo lo que me gusta la política de la 4T, que no la de López Obrador, o sea, esta política social, esta política pues mucho más pacifista, esta política un poco más sensible hacia los más necesitados, me llama muchísimo la atención y me preocupa, o sea, ya es así un descaro, el nivel de voracidad sin fin que tiene este gobierno. Se quiere quedar con absolutamente todo. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues controlar todos los recursos, mi querido Luis. ¿Sabes lo que significa controlar el dinero de las remesas? Que otra vez para mí no es el orgullo, es la vergüenza nacional. O sea, sí. Eso yo ya te platiqué mi postura. O sea, qué pena
que los hermanos mexicanos se tengan que ir a otro país para mantener a sus familias acá. Qué pena que este país no los pueda contener aquí y retener para que no se vayan, porque no se les garantiza la seguridad, el trabajo, la educación, la tranquilidad, la estabilidad, el nivel de vida, ¿no? La calidad de vida. A mí lo que me preocupa, lo que me llama la atención es eso, el control que quieren tener de los recursos, porque ¿sabes la mina de oro que representa estar con el manejo de todo este dinero? Todo el dinero del gobierno. Ya ha habido otros recursos, ha habido otras instancias y organismos en otros gobiernos para controlar los recursos, ¿no? Siempre hay un banco en específico con el que llegas a un acuerdo y es en el que les pagan a los empleados, etcétera, ese tipo de cosas. Pero la verdad me llama mucho la atención este nivel de, ¿cómo decirlo? Pues ya lo dije, de ambición desmedida que tiene el gobierno por manejar y determinar qué es lo que tiene que hacer la gente y cómo tiene que manejar su dinero, que es el dinero que se gana, ¿no? Control, mi querido Luis, control, eso es lo que está pasando. La verdad, están unificando, digamos, todo el ingreso de todo lo que se pueda en un solo banco. Me parece peligroso, me parece delicado, porque al final estos elefantes blancos no terminan por no funcionar, porque acuérdate, ya hemos visto muchas historias en los últimos 100 años, o yo te diría más. Bueno, vamos a hablar de los últimos 100 años. Hemos tenido varios ejemplos de cómo estos proyectos financieros al final acaban reventando y terminan siendo pagados por el contribuyente, por los ciudadanos con sus impuestos, la verdad, ¿no? O sea, este es un banco que ¿qué va a hacer? Va a dar créditos, va a generar desarrollos, va a dar inversión, va a invertir en algún lado, va a dar mejores intereses, o es simple y sencillamente un banco que lo que va a hacer es cobrar comisiones por las remesas y cobrar comisiones por tener una cuenta y cobrar comisiones por qué, o qué van a hacer, van a cobrar menos intereses que los otros bancos por darte crédito como un usuario, como un cliente del banco. ¿Qué van a hacer? Vas a poder tener diferentes instrumentos de inversión sin requerimientos obligatorios como mantener un mínimo cada mes. O sea, te van a dar la posibilidad de firmar todos los cheques que quieras sin cobrarte comisiones. ¿O qué van a hacer? Porque mira, al principio, Luis, todo es miel sobre hojuelas. El banco más bonito, para la gente más bonita, en el país más bonito. Pero después, mi querido Luis, cuando se les empieza a derretir el maquillaje, las cosas empiezan a convertirse como realmente son y empiezan a verse como realmente son. Y resulta que entonces, el día menos pensado, pues ya no te van a dar dinero porque ya no hay liquidez, o porque hay mucha inflación, o porque tenemos una crisis financiera, y ¿para qué te cuento, no? Pensando en los peores escenarios. En los otros, no me gusta este esquema tan popular de que todo lo tenga que hacer el gobierno. No me gusta. Fíjate que a mí me inquieta, me llama la atención, me gustaría saber qué opinan los propietarios de los demás bancos, principalmente Banco Azteca y Banorte, que son las dos instituciones bancarias donde pues les pagan la pensión a estos beneficiados pues de sus programas, ¿no? De López Obrador. Pues con algo les van a compensar. Pues sí, les compensarán, pero de entrada el hecho, digo, no lo han comentado abiertamente, estoy casi seguro que más adelante pues van a pagarle las pensiones a través de este banco a este grupo de personas. Pero también me llama la atención, William, lo que tú comentas, que es un proyecto que difícilmente se ve que pueda sobrevivir, si no el sexenio, a lo mejor la estancia de Morena o de la 4T en la presidencia. ¿Por qué? Porque no poner un banco, pues necesitas el apoyo de muchas cosas y la estructura, una estructura que sea muy sólida, que sea muy grande, y por lo general lo hemos visto a través de los sexenios pasados, que cuando el banco lo administra el gobierno, pues no funciona. Incluso los bancos mexicanos que tengan capital mexicano tampoco han funcionado y tienen que apalancarse con pues otros bancos internacionales, William. Finalmente, ahora sí que el que es más grande, pues se come al más chico en cuestión bancaria. Mira, si la creación de este banco lo que va a hacer es generar competencia, me parece muy sano, me parece muy sano. Pero si no,
si lo que va a hacer es, como ya te dije, concentrar los recursos, ya nació mal. De origen este proyecto está mal, porque no va a funcionar, porque tradicionalmente, como tú lo acabas de decir, y perdón por repetir, cuando un gobierno controla un banco, si no es para rescatarlo y después regresárselo a sus dueños, como hizo Estados Unidos con el Citi, los gobiernos no son banqueros, los gobiernos no son empresarios, los gobiernos no son generadores de nada en ese tipo de cosas. Los gobiernos ya hemos dicho cuál es la responsabilidad que tienen. La otra, tú crees, a ver, tú me dices ahorita, es que los otros bancos no han dicho nada. Pues no han dicho nada porque ya se sentaron a la mesa con el presidente para decirle, a ver, presidente, ¿cómo le vamos a hacer? Si ven que el presidente medio se empieza a desdecir o se empieza a echar para atrás, entonces sí, ya echan mano del brazo mediático para empezar a hacer esto una cuestión expuesta a todo el público. Acuérdate que esta es una cuestión estratégica, política, perversa, mi querido Luis, ¿no? O sea, aquí nada es de buena fe, aquí nada es de somos amigos, aquí es a ver, ok, vamos a suponer que yo soy Banco Azteca, me vas a quitar el tema de las remesas, que no lo voy a aceptar a la primera, me vas a quitar el tema de las remesas, pero ¿qué me vas a dar? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pues el presidente les va a decir, no, bueno, pues les voy a dar tal cosa, o les voy a dar 2 cosas, o 3 cosas. Cuando vean que el presidente empieza a fallar, o a decir, bueno, es que no fue tan así lo que les dije que eran 3 cosas, pero eran 3 cositas chiquitas. Entonces ahí sí, ya empiezan a hacer uso de otras estrategias, empiezan a exponerlo en sus canales, empiezan a cabildear de otra manera, empiezan a hacer grilla, ¿no? Pero si hay arreglos en lo oscurito, o por abajo de la mesa, o en la mesa, en lo particular, en lo privado, pues entonces, Luis, ¿qué te preocupa, no? O sea, ¿a qué quieres llegar? No sé si me explico. O sea, sí, claro. Ahí son cosas a las que no tenemos alcance. Tendría que estar cerca de los cercanos a Salinas Pliego o de los cercanos a López Obrador, pues para saber si han platicado sobre esto, qué acuerdos han llegado, ¿no? Que hablando de Banco Azteca, la verdad es una calamidad. O sea. Ahora, déjame decirte otra cosa, Luis, perdón. Bueno, mira, Banco Azteca. Todos los bancos son una calamidad, mi querido Luis. Una de las peores cosas. No, pero una de las peores cosas que te puede pasar como ciudadano es que tengas que requieras de tener tratos con un banco. Es lo peor que te puede pasar. En general, son de una ineficiencia tremenda. Pero la otra, Luis, mira, también esto es algo que te quiero decir. ¿Por qué tiene que ver con el control? Históricamente se ha querido bancarizar a la sociedad y eso no se puede, Luis. No se puede porque más de la mitad de la población está en lo informal, porque el dinero no pasa por los bancos para que no lo controlen. Oye, Luis, si tú haces un depósito hoy de 26,000 pesos en un mes, en efectivo, ya se reporta y ya te empiezan a investigar y ya es una operación sospechosa, de acuerdo con la ley de lavado de dinero. Y cuando ellos les descubren sus operaciones de miles de millones de dólares, nadie les dice nada. ¿Sí me explico? O sea, es un control de la población y de su dinero, mi querido Luis. Ha habido una necesidad y un interés específico por bancarizar a la gente. ¿Por qué crees que hoy en algún sector de la sociedad el dinero se ha venido plastificando? O sea, ya no hay dinero en efectivo en alguna parte. Ya mucha gente está muy feliz de una manera ingenua, la gente no se ha dado cuenta. La gente está feliz de que ahora todo lo puede hacer, ya sea con su tarjeta o ahora con el pretexto del medio ambiente, con tu teléfono. Ya no tienes que ir al banco, todo es con tu tarjetita. Lo que no saben es que te regentean el dinero. No, eso es lo menos, Luis, eso es lo menos, el control que tienen de tus recursos, el control que tienen de ti, la facilidad con la que te congelan una cuenta, la facilidad con la que no te dejan sacar tus recursos, ¿sí me entiendes? Ese es el tema. Eso es a lo que iba con Azteca, William, porque muchas personas de la tercera edad se quejan que el día que les toca cobrar la pensión, curiosamente en la mayor parte de los bancos Azteca no funciona el cajero automático. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Por qué? Porque obviamente eso es una deducción que obtengo, pues obviamente al banco le conviene tener más días el capital, entre más días tenga, y tú lo acabas de decir, todo el mundo es feliz con las tarjetas de crédito, no nos ponemos a pensar que todos estos dineros que están en los bancos generan intereses y no te dan los intereses que a esos volúmenes masivos ellos ganan. Son unos carroñeros, mi querido Luis, y son los consentidos del sistema. A todos los banqueros los han rescatado una y otra vez. Y nada más para que duermas tranquilo, tú, Luis, y todos los que me están escuchando que paguen impuestos, hasta yo,
Hoy seguimos pagando el Fobaproa y nadie dice Sí, nada. decir, por Y favor. los banqueros están viajando en sus aviones privados, están navegando en sus yates por todo el mundo, se están comprando casas en Europa. Yo nada más espero que nadie me toque de vecino, allá en Malibú o allá en Mónaco o en algún lugar como esos, en el lago Como, una cosa de esas. Ojalá que nadie se me vaya a sentar ahí junto a mis palacios que tengo por allá. Pero mi querido Luis, tú y yo seguimos pagando El Banco Yarmes. y los hijos y los nietos van a seguir pagando el Fobaproa y no se va a Así es. acabar. O sea, y de eso no se dice nada, ¿me entiendes? Sí, y el es que endeudamiento no hay- del gobierno son No cosas hay que, memoria, William, y nos pues, olvidamos como sociedad de las cosas. Oye, nada más antes nos quedan 2 minutos. Tu punto de dos vista, minutos ya para a mi irnos o qué. parecer, el presidente, no, al corte comercial, el Ah, presidente, una vez más, en esta presentación de la obra, alza la mano de Claudia Sheinbaum, volviéndola a dejar que es la favorita. Nada más tu punto de vista rápido. me da igual, la verdad. Sheinbaum me cae Me da muy igual. mal. Ojalá que no sea la presidenta de México. Ojalá que no lo sea, de verdad. Si los mexicanos deciden que sea y el sistema decide, mira, a mí la verdad es que me da mucha flojera este tipo ¿cómo decirlo?, de análisis semióticos que hacen en los medios de comunicación, que si le levantó la mano y que si un dedo para un lado y otro dedo para el otro, y que los militares atrás como siendo el respaldo. Este país está torcido y este país está manejado de unas maneras bastante raras, y qué vergüenza, qué tristeza que los medios de comunicación le dediquen tanto tiempo a analizar una foto. O sea, eso habla del nivel de periodismo que tenemos en este país y del nivel de intelectualidad con el que tratamos de interpretar la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Me da exactamente igual. A mí no me importa quién esté de presidente. A mí me importa que el país funcione, y el país no funciona gracias al presidente. Sí, que el país vaya mejor. Dice Mariana Viña, dice: hola Luis y señor William, nos da mucho gusto verlos en el programa. Hola, Reciban hola. saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas. Les mandamos un abrazo. Vamos a una pausa comercial, William, y regresamos para el tercer bloque y el cierre. Vamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Pues ya estamos, William, aquí de regreso en Debate y Ya Controversia. estamos. Vamos a tocar el penúltimo tema, William: las marchas feministas en contra de la propia mujer. Es algo como muy lógico por el planteamiento del problema, pero bueno, dice aquí, permíteme tantito, dice Ana Rosa García: gracias por hablar con la verdad. No, gracias a ustedes por escucharnos y sintonizarnos en ADR Networks y en Neptuno. William, un tema pues fácil de escribir, fácil de leer, fácil de pronunciar, pero a mí me da, la verdad, coraje. Sé que no es una cosa general, pero ver mujeres policías golpeadas por manifestantes, por un grupo específico de manifestantes que se encargan de violentar a las mujeres policías, de violentar y destruir los monumentos históricos que se justifican en las causas justas de abuso hacia la mujer, hacia que la puedan violar o hacia que la puedan matar, etcétera, etcétera, el abuso propiamente. Pero a mí sí la verdad, me desconcierta, me frustra este tipo de acciones. Sé que no son todas las personas, sé que me puedo enfrentar ahorita, si me escucha alguna de estas personas, a que me pueda confrontar aquí en cuestión, del chat, pero las cosas como son, William, y a mi parecer, yo estoy molesto con este tipo de conductas. ¿Cuál es tu punto de vista, amigo? Pues yo creo que hay de frustraciones a frustraciones, ¿no? Ya te dije que lamentablemente en nuestra sociedad el recurso más utilizado para enfrentar la realidad es la violencia. Y eso a mí me parece muy preocupante, me parece muy delicado, y eso demerita y distorsiona la base ideológica de movimientos tan importantes como el movimiento feminista. Yo no sé qué diría Simone de Beauvoir si viera estos actos violentos en la sociedad, en las calles. Simone de Beauvoir es la autora del Segundo Sexo y es uno de los emblemas más importantes del feminismo, de lo que es el verdadero feminismo. Lo que yo veo en estos
micro manifestaciones o expresiones de violencia, es un elevado nivel de frustración y una muy grave enfermedad de importancia por parte de 2 o 3 personas que, insisto, distorsionan y echan para abajo todos los esfuerzos de las mujeres y de los grupos sociales que verdaderamente están preocupados por sacar adelante al país, por llevar a este mundo a un nivel mucho más igualitario y mucho más equitativo, más justo. Creo que hace falta, Luis, y ese es el gran problema, por eso se rompe el diálogo muy, muy fácil y muy rápido. Creo que hace falta hacer una revisión de cómo han venido conviviendo los esquemas patriarcal y matriarcal en el mundo. Ya me estoy poniendo aquí en otros puntos, en otras circunstancias, pero de pronto me parece que es demasiado simplista tratar de ver las cosas. Ahorita veía una manta que decía fin al patriarcado, una cosa así. Pues no sé a qué se refieren con eso del patriarcado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, ¿qué significan ese tipo de consignas? ¿Y quién las hace? O sea, ¿quién las escribe? Mira ahí, contra el patriarcado, dice, y no sé qué más, ¿no? O sea, esas cosas que de pronto no sé si tienen sentido o si están verdaderamente entendidas. Eso habla, Luis, otra vez, y perdón, parece que soy muy redundante, pero eso habla de un enorme desconocimiento de la historia y cómo se ha venido dando la convivencia entre los diferentes grupos de la sociedad, para no hablar de hombres y mujeres. No sé si con eso te queda claro cuál es mi posición, cuál es mi punto de vista. O sea, no me parece necesario darles los reflectores a estas mini manifestaciones violentas, o sea, esos momentos en los que golpean a policías, en los que maltratan el mobiliario de la ciudad, en los que maltratan la misma infraestructura, en los que agreden a otras personas, porque ahí hay un odio mal canalizado y mal entendido, mi querido Luis. Y estoy hablando de ese pequeñito grupo de personas violentas que lo único que saben hacer es acudir o recurrir a los golpes y a la agresión en ese sentido. Todo lo demás me parece legítimo, todo lo demás me parece necesario. Yo no soy quien para confirmar o reafirmar o consolidar un movimiento de ninguna manera, y mucho menos una ideología, pero me parece que está bien que se luche por todo eso, que se alce la voz, que se ejerza la libertad de expresión y de pensamiento, pero de ahí a que violentemos a otro que ni siquiera conocemos, que ni siquiera nos ha hecho daño, o porque representa algo. ¿Por qué golpearon a las policías? Porque representan la policía. ¿Y qué representa la policía? ¿Seguridad, impartición de justicia o represión y tortura y desapariciones? O sea, lo puedes ver como tú quieras, lo puedes reflexionar y analizar del lado que quieras. Entonces, a mí también me genera una gran incomodidad ver cómo se distorsionan los preceptos originales de un movimiento que es muy importante. Es que se envuelven en estas, digamos, partes justas de sus causas, pero manchan con la tinta, me refiero yo, no, la tinta no es correcto la expresión, manchan con la violencia misma, en la misma causa por la que luchan, en el sentido de que, pues, atrás de un casco, atrás de un tolete, atrás de un escudo policíaco, puede existir una buena policía, una buena mujer. No quiere decir que todas las policías sean corruptas o sean represoras. Y ese es lo que a mí me molesta, porque me pongo en los zapatos, me trato de poner en los zapatos de las mujeres policías buenas, me refiero yo, buenas policías, y me lastima el hecho de que pues les den un martillazo. Realmente, William, a mí también me enoja el hecho de que los monumentos históricos, yo entiendo, y créanme que entiendo la parte que ningún monumento vale, nada material vale la vida de una persona, estoy de acuerdo en ello, pero el destruir las cosas no van a regresar a las personas, ni siquiera a las autoridades. Y a mí me llama la atención, William, que el presidente dijo hace unos días, el que a él le parece extraño que este movimiento surja a partir de su gobierno. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué no también puede ser manipulable estos
este sector violento para poder generar cierta respuesta. Puede ser de dos partes, que deterioren el movimiento femenil o que también puedan justificar en cierta manera pues una agresión, ¿no? La parte violenta de la causa, William. Sí, eso también está detrás. Claro que eso está detrás. Cuando hay un movimiento de este tamaño, evidentemente que hay fuerzas que lo controlan y claro que hay otros grupos contrarios que lo que quieren es romper este tipo de movimientos, este tipo de manifestaciones y que también lo que quieren es desestabilizar o crear inquietud, crear distracción, crear inestabilidad en todos los sentidos. Esa es la verdad. Y entonces ahí otra vez se desvirtúa el fondo del asunto, se desvirtúa la lucha por la seguridad, se desvirtúa la lucha porque ya no haya más mujeres asesinadas, pero también hablar de mujeres asesinadas implica hacer un análisis muy profundo de las consecuencias, de cuál es el origen de todos estos feminicidios, ¿no? Porque por más que le digas al Estado, si no hay una buena educación y si no hay una buena formación y si no hay una buena construcción de valores en la sociedad, pues entonces los feminicidios van a seguir ocurriendo, porque una parte muy importante de estos asesinatos se dan en el interior, al interior del hogar, al interior de la casa. No puedes meter a la policía a tu casa para que te cuide o para que te vigile, porque estamos hablando de otras cosas ya. ¿Sí me explico, Luis? O sea, otra vez estamos hablando de un elemento multivariable que requiere de diferentes análisis, ¿no? De diferentes entradas, digamos, para analizarlo. Lo que hay que reprobar, o lo que yo repruebo, es la violencia en cualquier nivel, en cualquier sentido y en cualquier momento, en cualquier lugar. Así es, William, y también hay que tomar en cuenta que no nada más los policías pueden resultar afectados, también las compañeras representantes de medios, pues luego son agredidas por el mismo movimiento, porque están documentando todas las acciones y tanto por policías, por malos policías y también por malos manifestantes, luego ahora sí que llevan las de pagar, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí, es otra manifestación social. Pues sí, William, pues bueno, y que también, pues lamentablemente, ahora sí que manifestación tras manifestación tras manifestación, y no hay respuesta para las manifestantes, y no hay una solución, y nada más estamos alargando un proceso que creo que separa a ambos sexos, al hombre de la mujer y a la mujer del hombre. Creo que somos una sociedad y debemos de trabajar, debemos de vivir, debemos de convivir todos juntos y solucionar las cosas, que creo que es lo que podemos buscar, William. ¿No lo crees? Pues sí, esa creo que ha sido la lucha históricamente, ¿no? Una mejor sociedad, un mejor país, mejores condiciones de vida, pero parece que, bueno, hay que seguir haciéndolo, o sea, no hay que darse por vencidos. No hay que bajar los brazos, ¿no? No, o sea, hay que seguir ahí expresando tus inquietudes, tus sentimientos, tus necesidades, y no por eso te vas a quedar sentado, te vas a echar para atrás y vas a decir, no, en este país ya no hay nada que hacer, ya nada tiene remedio. No, sí tiene remedio, pero hay que buscar los ejes importantes y centrales para que estas cosas realmente se empiecen a solucionar. ¿Cuáles son estas cosas? Pues todas las situaciones críticas que vive un país como el nuestro, ¿sí me explico? Y ya lo hemos dicho 1000 veces, tenemos que mejorar nuestra educación, nuestro sistema educativo, tenemos que mejorar nuestro régimen propietarista, tenemos que mejorar nuestro régimen impositivo, tenemos que generar trabajo, y eso no es nada más una cuestión del gobierno, es una cuestión de todos. Tenemos que repartir, tenemos que saber administrar y repartir mejor la riqueza, tenemos que controlar o descontrolar los medios de producción, porque la concentración de los grandes capitales nos ha hecho muchísimo daño, es lo que nos tiene con estas diferencias tan grandes en el país, con esta polarización. O sea, todas esas cosas que tanto nos aquejan y que tanto nos molestan y que tanto nos hacen enojar, son las cosas por las que deberíamos de estar luchando. ¿Me explico? Pero bueno, sí, claro, nos encanta estar viendo una foto para ver qué le sacamos a la foto, porque en lugar de estar pensando cómo le hacemos para que haya mejor trabajo y para que los sueldos sean mejores y que los impuestos se utilicen de manera más eficiente y que el gobierno trabaje mejor y que los servicios estén garantizados y todo lo demás. Así es, William. Y ya para cerrar el programa, quiero pues platicar contigo sobre la celebración del 27 de septiembre. Ya sabemos que siempre hay detractores y siempre también hay seguidores
de las decisiones que tome el presidente López Obrador, que si fue pues ahora sí que una celebración pues que a lo mejor pues la hubieran hecho un día u otro, que si es demasiado dinero, que por qué ciertos contenidos, que por qué se dejó otros temas, etcétera, etcétera. Así que la población nunca en su totalidad está contenta y conforme. ¿Tú cómo viste de entrada la celebración, William, del 27 de septiembre, que pues para unos es el 27, pero para otros debería ser el 28, que es la promulgación de la independencia? Pues la verdad, mi querido Luis, es que no la vi. Son cosas que están fuera de mi agenda, la verdad. Okay. O sea, esta discusión que se politiza y en donde todo el mundo quiere ganar algo y tratar de imponer una fecha, un criterio, una idea, me parece absurdo, porque no abona en nada al entendimiento del pasado, al entendimiento del presente y a la proyección de un mejor futuro, mi querido Luis. Que si se gasta dinero, pues para eso es el dinero, para gastárselo. ¿Qué quieres que te diga? Si genera trabajo, si le da chamba a la gente que no tenía ahora con la pandemia, si alguien cobró y con eso ya salió para el Buen Fin, bueno, pues ya la hicimos, mi querido Luis. El problema es que nos hemos vuelto unos grandes críticos de todo y favorecedores de nada. O sea, nada nos gusta, todo está mal. Siempre, o sea, por favor, pelear por una fecha que a lo mejor ni fue el 27, a lo mejor ni fue el 28, a lo mejor fue otro día y pasaron las cosas de manera diferente. O sea, caemos en el problema de el peso que tienen las interpretaciones en nuestra realidad, la verdad. O sea, empezar a discutir por eso, y ahora también he escuchado muchísimo el tema de que si los perdones y que si históricamente un país nos debe una disculpa o no. Luis, eso es estar nadando en un pantano, ahogándonos en un vaso de agua. Ajá. Esa es la verdad, mi querido Luis. A ver, supongamos que España, por alguna razón, decide ofrecernos o pedirnos perdón por lo que pasó quién sabe cuándo, con quién sabe quién sabe dónde. ¿Eso en qué beneficia ¿Nos va a servir? Al país? ¿Cuál es el reflejo? ¿Qué es? ¿Es un triunfo político del presidente? Ni nos va a hacer ricos, ni nos va a hacer más pobres, ni Pues nada, no, nada. o sea, la verdad es que no. Y luego darles voces o darle voz a posturas extremistas, radicales, que lo único que han hecho es hacerle daño a la comunidad y a la sociedad en general, ¿no? O sea, es que lamentablemente, Luis, el piso por el que caminamos, ¿cómo decirlo? El tamiz del análisis siempre es el tamiz de lo político. Y entonces todo es a favor o en contra. Nada es en pro del país. ¿Sí me explico? Todo es, si lo dijo el que me cae bien, está bien. Si lo dijo el que me cae mal, es una locura, es una barbaridad, es una estupidez, no tiene idea de lo que está diciendo. Ese es el gran problema, mi querido Luis. Entonces, hoy, por eso se escuchan voces de pronto ahí que critican una cosa y voces que critican otra, porque es un choque de ideologías políticas que al final nadie gana. Al final nadie gana, mi querido Luis, nadie. Y solo abona a la confusión, tú lo acabas de decir, abona al enojo, abona a la frustración. Esa es la verdad. O sea, porque la gente entonces está confundida. La gente dice, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? A ver, ¿a quién le creo? ¿Cristóbal Colón fue un hombre bueno o fue un hombre malo? Válgame Dios, hacer un juicio de ese tamaño por una idea que ni siquiera se conoce a fondo, de algo que pasó hace 500 años, ya no entendí, Luis, ya no entendí. O sea, que si Hernán Cortés fue bueno o fue malo, nos hizo mucho daño, ay sí, todavía me duele, qué coraje le tengo, me hierve la sangre de pensar en Hernán Cortés. O sea, es más, que no se me aparezcan sus descendientes, porque no sé qué voy a hacer con ellos. O sea, Luis, por favor, ¿a qué estamos jugando? Pero al presidente le encanta ese discurso, William, ¿no? Pues sí, Luis, porque enaltecer a unos y a otros recriminarles, ¿no? Pues, ¿qué te agarrar acabo las de banderas, los estandartes de Hidalgo y dejar otras causas. Yo creo, y lo platicamos el otro día, no hay ningún ser humano totalmente bueno ni uno totalmente malo. Somos personas, nos equivocamos, y aparte que pues los héroes
pues también tenían intereses, ¿no? Intereses comunes, intereses personales, intereses, pues ahora sí que sociales, y pues con base a ello fueron determinando el devenir histórico, que también creo que en el sentido de ponerle todo el cargo, la responsabilidad de lo que es una nación a un grupo que sí son importantes, pero pues ese es el cúmulo de personas, William. El cura Hidalgo, Morelos, todos estos personajes necesitaron de otras personas igualmente importantes para poder llegar a un lugar, William, ¿no crees? Ese es el terreno político que pisa el presidente siempre. El presidente, como ya lo hemos dicho, como todos los demás, lo que quiere es imponer una ideología. El presidente siempre está haciendo campaña, siempre está haciendo proselitismo, todo el tiempo, y todos. Y este presidente le encanta provocar a sus enemigos, a sus adversarios, como él los llama, pues porque ahorita está en la posición en la que lo puede hacer. Es la posición de poder, es la posición que todo el mundo escucha, es la posición que da de qué hablar. Y entonces lo que hace es provocar, y está desgastando. Justamente por eso empecé diciendo en esta intervención, cuando hablamos de este tema, que el gran problema es que todo el tamiz por el que pasamos las cosas es el político, no lo pasamos por ninguno otro. Y entonces todo tiene que ver con si dice el presidente y lo dicen sus detractores, con si el presidente tiene razón o el presidente no tiene razón. O sea, eso no es la vida del país. ¿Sí me explico? Lamentablemente la política mal vista y esta mala política que estamos viendo es la que predomina en la cobertura mediática. Y entonces todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque hay gente que realmente no le importa, pero la gente habla de eso, ¿me entiendes? Mucha gente habla de eso, cuando al final se nos olvida o ni siquiera tenemos idea que eso no repercute en nada, que no tiene implicaciones importantes en la vida nacional. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Oye, William, pero o sea, tú me has platicado, ¿no? Que todos los gobiernos manejan la historia, tienen esa posibilidad, lo hacen. Pero este gobierno más, ¿no? O sea, me refiero yo, la muestra esta de la celebración, o sea, como que al presidente López Obrador, yo no lo conocí así como jefe de gobierno. Como presidente creo que esto lo ha hecho, no sé si porque Beatriz Gutiérrez Müller es historiadora, es escritora. No sé si sea por ese lado. ¿Tú por dónde lo ves? ¿Por dónde piensas que viene? Yo lo veo por la idea de ser congruente con el concepto de la cuarta transformación. Él quiere cambiar una nueva etapa. O sea, está en su derecho, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. No lo estoy juzgando. Solamente estoy tratando de entender lo que está haciendo o es lo que yo creo que está haciendo. Y lo que está haciendo es eso. Él ofreció una transformación completamente, la cuarta transformación. Y las tres anteriores han sido drásticas o han sido muy importantes, ¿no? Han sido cambios importantes en este país de alguna manera. Entonces, este presidente lo que quiere es eso. El presidente quiere escribir un nuevo capítulo. ¿Se va a lograr? ¿No se va a lograr? No lo sabemos. ¿Sabes de qué depende? Haz de cuenta que están jugando unas vencidas. El presidente con su equipo y sus adversarios, con su oposición, con sus opositores. Haz de cuenta que están jugando unas vencidas. Vamos a ver quién gana. El que gane la vencida es del que va a predominar la ideología. ¿Sí me explico? Eso es lo que va a pasar. Sí, si mantenemos a la cuarta transformación, si mantenemos a la cuarta transformación o a los gobiernos López Obradoristas en el gobierno, si los mantenemos durante muchos años, va a predominar la ideología de la 4T. Si el próximo sexenio gana otro partido, el que gane, esa va a ser la ideología que se va a querer imponer y probablemente algunas de esas ideologías sean ideologías que quieran regresar a lo que teníamos cuando estaba Peña Nieto. O sea, así, yo lo veo así de simple porque no me gusta meterme en el lodo a cosas que no vamos a encontrar más que más lodo. Sí, sí, sí. Lo que también ahorita quería comentar es que toda esta situación se agrava porque no hay competencia. Tú hablas de la competencia, William. En realidad, el presidente busca pelearse con la competencia, pero no la tiene. Incluso va al exterior a tratar de buscar estos, digamos, estos roces ideológicos, ¿no? La respuesta que le da José María Aznar al presidente y los dimes y diretes que tienen ambos, el presidente dice, no, pues yo tranquilo, yo
ahora sí que amor y paz, y no tengo problema con el expresidente José María Aznar. Dije presidente, no corrijo, expresidente José María Aznar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el presidente quiere pelear? No, sí, o sea, de que busca foros porque no tiene, ni siquiera tiene oposición en el PRI, en el PAN, en los partidos de aquí, William. En realidad hay más competencia dentro de Morena que fuera de Morena. Por eso se están peleando y por eso todos los medios y todos están contraponiendo a Marcelo con Claudia Sheinbaum, etcétera, pues etcétera. Si la cosa es así, pues entonces López Obrador la tiene ganada. Hasta ahorita yo pienso la que tiene ganada, pues entonces debe de estar feliz. Claro, yo siento que la consulta esta de la revocación la tiene ganada, William. O sea, mucha gente va a salir a decir que no, pero las encuestas lo dicen. 60% de las encuestas están a favor del presidente. Entonces, aparte, sería un error, a mi modo de ver, si no hay buenos candidatos de oposición, ahorita que entre un Oroña o que entre Claudia Sheinbaum, que no es de tu gusto, pero aparte que no es de tu gusto, que entre luego, ahora sí que en frío. Todavía faltan 3 años en el cual puede programar el mismo partido, los mismos candidatos, los mismos equipos, pueden medio prepararse. El problema es que una revocación de mandato ahorita sería lo peor que le pudiera pasar al país, Julián. Pues al tiempo, mi querido Luis, vamos a ver qué pasa, a ver cómo se acomoda todo. Si el presidente quiere pelear, pues que le haga como muchos boxeadores tramposos, que contrate a un cuate y que le diga, te caes en el cuarto round, te voy a dar 10,000 pesitos y 10,000 pesos es mucho, y ya peleamos porque necesito pelear, porque no me he podido subir al ring y necesito ganarme una lana y tengo compromisos con mis patrocinadores, ¿no? O sea, la verdad, Luis, o sea, si es eso, vamos a ponerlo en ese plano, ¿no? Que se busque o que se organice a sus enemigos, que se cree sus propios enemigos y que los controle y que siempre gane todas las batallas y que salga bien librado, ¿no? O sea, si verdaderamente no tiene una lucha que se esté llevando desde la oposición. Yo creo que la oposición se está reconstruyendo, pues tiene que hacerlo, ni modo que ya se den por vencidos. Pues ellos están maquinando su plan y todavía tienen 3 años. O sea, vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Yo, ¿sabes qué? Pienso que la misma oposición se va a nutrir de los contendientes que fracasen en la propuesta del presidente de Morena. O sea, van a saltar a Partido Ciudadano, al PRI, al PAN, a todos, para poder pelear la grande. Yo lo veo pues así. Mal por ellos. Pues sí, pero en realidad, te digo, para mí no hay candidato ahorita que le pueda hacer competencia. Incluso estas nuevas opciones como las de Nuevo León, a mi parecer, híjole, pues hace medio año hablábamos se quejaba la sociedad del machista que era este diputado y ahora ya es gobernador de Nuevo León. Entonces imagínate cómo estamos. Pues bueno, William, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Se acabó. Como cada semana, nos sobró mucha pasión por la noticia. A nombre de mi amigo William Yarmes. Gracias, Luis, gracias a todos. Buen fin de semana. A nombre de Jesús, que está en la consola, y también de Blanca, que está en producción, así como Valeria y todo el equipo que hicieron posible la edición de este programa. Yo soy su amigo William otra vez. Pero si no me quiero apropiar de tu nombre. Soy su amigo Luis Veloz, mi amigo William Yarmes. Los esperamos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde aquí en la mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?